Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Hoy es 13 de abril y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco celebró misa en el Santuario de la Divina Misericordia. Por segundo año consecutivo, el Papa ha visitado el Santuario de la Divina Misericordia en Roma. Aquí ha recordado la fiesta de la Divina Misericordia que instituyó Juan Pablo II. Y es que en este lugar se venera una copia de la imagen de Jesús pintado tal y como lo vio en unas apariciones Santa Faustina Kowalska. Precisamente durante esas visiones, la religiosa polaca comprendió mejor en qué consiste la misericordia de Dios. El Papa explicó que si el cristiano no acoge la misericordia de Dios y no es misericordioso con las demás personas, vive la fe a mitad. Da qui comincia il cammino cristiano. Se invece ci basiamo sulle nostre capacità, sull'efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti, non andremo lontano. Solo se accogliamo l'amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al mundo. El Papa recordó que en las primeras apariciones como resucitado, Jesús liberó a los discípulos de sus remordimientos. Con su mensaje no les quitó los problemas, pero les dio confianza. Per Dio nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, nessuno è escluso. Gesù oggi ripete ancora: pace a te, che sei prezioso ai miei occhi. Pace a te, che sei importante per me. Pace a te, che hai una missione. Nessuno può svolgerla al tuo posto. Sei insostituibile e io credo in te. Debido a la pandemia fueron admitidas pocas personas en la misa. Entre los participantes había presos de varias cárceles de Roma, enfermeros de un hospital y refugiados, entre otros peregrinos. Con ellos quiso pasar la mañana el Papa. Lo Espíritu Santo. El Papa Francisco, durante la misa de la fiesta de la Divina Misericordia, saludó a cada uno de los participantes, como en tiempos de pre-COVID. El Papa recitó el Regina Coeli que sustituye al Ángelus durante el tiempo de Pascua en el Santuario de la Divina Misericordia de Roma y no en el Palacio Apostólico como es habitual. Allí saludó a enfermeros, presos, refugiados y migrantes que le acompañaban. Voi rappresentate alcune realtà nelle quali la misericordia si fa concreta, si fa vicinanza, si fa servizio, attenzione alle persone in difficoltà. Vi auguro di sentirvi sempre misericordiati per essere a vostra volta misericordiosi. Antes de marcharse, el Papa realizó un gesto que no había podido hacer desde hace mucho a causa de la pandemia: saludar uno a los participantes en una ceremonia litúrgica. Aunque muchos iban con mascarilla, el Papa les dio la mano y se detuvo con cada uno. Se le veía contento de poder estar de nuevo cerca de la gente. Ahora les presentamos la historia de Laudato Si, con la hermana Jyotisha, de la Orden de Notre Dame, en India. I am Sister Mary Jyotisha Karmangal SND, belong to Sisters of Notre Dame Patna Province. I am a Laudato Si animator of Global Catholic Climate Movement. Motivated by the spirit of Laudato Si and moved by the call of Pope Francis for a shared responsibility of all people of faith to care for our common home, I took the initiative by calling the leaders of other faith to celebrate the season of creation, Jubilee for the Earth. The faith leaders from Hinduism, Islam, Christianity,
Jainism, and Brahmakumaris shared the perspectives of their faith on care for our common home. They all expressed that we all belong to one human family and we are brothers and sisters to each other. La Unión Europea brinda homenaje a periodismo salvadoreño. Ampliamos más en la siguiente nota. La Unión Europea realizó la entrega del Premio de Periodismo Europa Coopera 2020, pandemia de la COVID-19 en El Salvador, donde participaron cerca de 100 trabajos periodísticos. El representante de este organismo internacional, Andreu Bassols, agradeció a los participantes por sus enfoques periodísticos y felicitó a los ganadores de las diversas categorías. La información veraz, en libertad, es una materia prima importantísima, no tanto como la salud, pero muy importante también. Y para luchar contra la desinformación, yo creo que era importante que desde la Unión Europea pudiéramos destacar la labor de los medios de comunicación en estas circunstancias difíciles, como decía. El guionista Alberto Morales, de Audiovisuales de la UCA, obtuvo mención honorífica por el reportaje Derechos Humanos en Estado de Emergencia, en el que se reflejan los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la cuarentena que vivió El Salvador en la pandemia. Este reportaje contó con la participación del camarógrafo Roberto Galdames, el editor Luis Carvajal y el animador David Osegueda, quienes le dieron el tratamiento visual a esta producción. La Unión Europea realizó por segunda vez este certamen periodístico con el que se busca reconocer la labor de los medios y periodistas en el país, especialmente en tiempos de la pandemia debido al COVID-19. Audiovisuales de la UCA también felicita a Kenia Gómez, de Radio YS UCA, quien obtuvo el primer lugar por segundo año consecutivo en la categoría de radio. Muchas felicitaciones para Kenia y para todos los periodistas que participaron en este certamen y que hicieron difícil la selección de los ganadores por parte del jurado calificador. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 3 de Juan. Y es interesante cómo Jesús nos sigue instruyendo sobre la necesidad del bautismo, la necesidad de seguir creyendo en Él. Porque dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y es que el bautismo a nosotros nos da 6 regalos maravillosos de los cuales debemos de ser siempre agradecidos con Él. El primero de los regalos es que nos limpia y nos libera del pecado original. El segundo es el que nos hace hijos adoptivos de Dios. El tercer regalo es que nos abre las puertas del reino de los cielos. El cuarto regalo es que nos hace miembros de la iglesia. Nos da su gracia santificante, pero sobre todo nos hace embajadores suyos. Sí, todo bautizado es un embajador de Jesucristo en el mundo. Eso quiere decir que debemos de hacer todo lo que Jesucristo nos ha mandado para representarlo dignamente ante aquellos que están a nuestro alrededor. Y en eso consiste tener la unción de su Espíritu Santo que recibimos a través de las aguas bautismales. Comprender la grandeza y la profundidad de nuestro bautismo es comprender el camino que debemos seguir para llegar a la felicidad eterna, para alcanzar nuestra salvación. Señor, ayúdanos a apreciar estos regalos maravillosos. Que así sea.
Ahora les presentamos las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó a China el domingo por su respuesta temprana y lenta a la amenaza del coronavirus hace más de un año, diciendo que condujo a resultados más atroces en todo el mundo de lo que podría haber sido de otra manera. Blinken dijo que el número de muertos en todo el mundo, que actualmente asciende a más de 2.9 millones de personas, habla de lo que China y otros países tienen que hacer ahora. Además dice que se debe implementar un sistema de seguridad de salud global más fuerte para asegurarse de que esto no vuelva a suceder, o si vuelve a suceder, se pueda controlar y estar preparados. En otras noticias, los tribunales de inmigración estadounidenses, ya abrumados por una acumulación de 1.3 millones de casos de asilo, no están preparados para manejar una avalancha de nuevas solicitudes presentadas por un número creciente de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente niños que viajan solos. Así lo dijeron a La Voz de América jueces migratorios. El número cada vez mayor de migrantes que llega a la frontera, incluyendo a más de 170,000 solo en el mes de marzo, según adelantaron diversos medios la semana pasada, es el nivel más alto desde 2006. Solo los menores que llegan sin sus padres pueden permanecer en Estados Unidos, junto con algunos padres que tienen hijos menores de 7 años. Aún así, la carga de casos adicionales para los tribunales de inmigración, que ya están sobrecargados, podría ser asombrosa si continúan los niveles elevados de cruces fronterizos. Por otro lado, comienza la tercera semana del juicio al exoficial Derek Chauvin, principal acusado por la muerte de George Floyd en mayo de 2020. Continúa con testimonios claves después de 2 semanas con contundentes intervenciones de especialistas, pruebas forenses y emotivas palabras de la familia de la víctima. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador juramentan a magistrados suplentes. El presidente de la Asamblea Legislativa juramentó a los magistrados suplentes a la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Roberto Méndez, para un periodo de 2 meses, es decir, hasta el 30 de junio de este año, mientras que David Molina Cepeda y Óscar Antonio Canales finalizarían funciones hasta el 30 de septiembre de 2024. Los parlamentarios aseguran que esta elección estaba pendiente, una de ellas desde 2018, cuando Raúl Melara solicitó ser exonerado para poder ser candidato a fiscal general. Bueno, mire, son expedientes que estaban desde el año pasado. Lamentablemente, Arena y el Frente en ese momento no pudieron haberlo sacado en la comisión política. 2 que presentaron renuncias porque fueron designados en otros cargos de segunda elección que precisamente aquí se hicieron, que fue el fiscal. De tal manera de que eso era una especie de mora que tenía esta legislatura, y de repartos en eso no hay absolutamente nada. Gana Cambio Democrático, PCN y el diputado no partidario cuestionaron el proceso de elección, por lo que no brindaron sus votos. Reinaldo Cardosa no sabe quiénes son las personas y por eso yo había votado a favor y luego me abstuve, porque yo no sé a quién le estoy dando voto. Ni uno solo ha sido evaluado por esta Asamblea Legislativa. Es decir, que se está eligiendo de una lista que evaluó una legislatura de allá por el 2012. Este es un dictamen a principios de noviembre, que tiene los mismos actores que obviamente están siendo votados, y que quien tenía que informarles es el jefe de fracción. Previo a la elección, el presidente Nayib Bukele reaccionó en redes sociales. Dijo, los diputados salientes intentan elegir magistrados antes de que entre la nueva Asamblea Legislativa que el pueblo salvadoreño eligió en elecciones democráticas. Ninguna de las elecciones de segundo grado o designación que haga la Asamblea para un puesto pasa por el escrutinio del Poder Ejecutivo. El señor presidente de la República no tiene facultades para poder vetar el nombramiento de funcionarios de segundo grado. Los diputados aseguraron que será la siguiente Asamblea Legislativa la que elija a 5 magistrados propietarios a la Corte Suprema de Justicia. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Gracias al conteo rápido de elecciones Perú 2021, ya se tienen los resultados de las elecciones.
Muy bien, y este es el flash, como podríamos decir, con los resultados del conteo rápido de América Ipsos. Información de último minuto al 69.1%. Vamos con los resultados. Pedro Castillo, 18.6%. Representante de Perú Libre. Él está seguro, ya pasa el señor Pedro Castillo a la segunda vuelta. Keiko Fujimori, 14.5% de Fuerza Popular. Rafael López Aliaga, 11.9%, el ex candidato de Renovación Popular. Y Hernando de Soto obtiene 10.8%, el candidato de Avanza País. Uno de ellos tres acompañará a Pedro Castillo en esta segunda vuelta. Y ellos disputarán finalmente la presidencia de la República en junio próximo. Modificado algunos pronósticos. El conteo rápido ha ubicado a Keiko Fujimori más sólida con 14.5%, ha confirmado a Pedro Castillo ya como, digamos, su presencia es inminente en la segunda vuelta, y Rafael López Aliaga ha superado a Hernando de Soto. Entonces, en principio, tendríamos una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Tus primeras impresiones, Alessandra? Sí, creo que ya a medida de que vamos viendo ya el conteo rápido y vamos a ir viendo el avance de lo que vamos a ver entre hoy y mañana y probablemente el martes, ya esta distancia va siendo cada vez mayor y podemos tener un mayor pronóstico, ¿no? Yo me inclinaría a pensar eso, pero también insistiría en mantener la calma y la prudencia, sobre todo los candidatos, y no pronunciarse. En otras noticias, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos trae un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer pues ha sido todo un día de expectativa ante el conteo ya oficial de los votos emitidos el domingo. Ya casi al final del conteo pues se puede decir que el ganador se ratifica con lo que salió en el conteo rápido a boca de urna, es decir, Pedro Castillo. Un tanto ha producido sorpresa, dado que en los últimos días fue cuando comenzó a ascender en las encuestas, y los que estaban en primera línea, como era Lescano, pues han bajado. De esta manera queda pues él con Keiko para la segunda vuelta. También hay comentarios por las redes sociales que parece desconcertante que se haya elegido por una persona que ha estado muy vinculada con el terrorismo, que quiere además estatizar todos los sectores fuertes del Perú, como es la minería, el petróleo, las vías aéreas, tantas cosas. En fin, un poco desconcertante, pero ahí están distintas opiniones encontradas. El señor arzobispo ha insistido que la Iglesia no se une a ningún partido. La Iglesia dará su doctrina para todos, pero cada persona es libre para votar en conciencia y responsablemente, eso sí. Entonces, la Iglesia Católica no está vinculada a ningún partido. Ha insistido en ello porque han querido algunos pues vincularlo a alguien. Bien, también los templos estuvieron cerrados el domingo, pero ahora ya están abiertos solamente para el culto en un 20%, no más. La Iglesia mantiene todas las normas de bioseguridad para que no avance la pandemia. Las vacunas por el momento pues siguen todavía muy escasas y se han vacunado a 658.650 personas, todavía muy poco para los 33 millones que somos. Se va a comenzar a dar la segunda dosis
a las personas que tienen más de 80 años en algunos sectores, algunos distritos de Lima, sobre todo los que están a las afueras. Se está felicitando a la policía y al ejército por el bien que hicieron durante las elecciones, haciendo guardar el orden en todos los sentidos, tanto de bioseguridad como también pues, de libertad, para que cada uno vote según su conciencia. Les felicitamos también nosotros. Y nosotros estamos orando mucho para que ahora en esta segunda vuelta pues salga la persona que mejor pueda guiar al Perú. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Los derechos humanos fundamentales en la petición del Papa Francisco para el mes de abril. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Hoy, 13 de abril, en el santuario de la iglesia, celebramos el Día de San Martín. Conozcamos su historia. Olimpo, el exarca, es así como gobernador, es un cargo más o menos parecido a gobernador, que a la sazón administraba Roma, tenía órdenes específicas del emperador bizantino Constante II de llevar prisionero a Constantinopla al Papa Martín I o asesinarlo si se oponía. En vista de que no pudo apresarlo, optó por matarlo. Y para el efecto, asistió a una de sus misas en la Basílica de San Juan de Letrán, pero su plan falló, porque en el momento de comulgar, que era cuando debía asestarle una puñalada según lo planeado, el paje acompañante que guardaba la daga para entregársela en el instante preciso, se quedó ciego. Y errático, se chocaba con las personas y con los bancos. Entonces, algunos fieles intuyeron lo que estaba pasando y lo sacaron a rastras. Para disimular, Olimpo comulgó y al salir tuvo que abandonar sigilosamente a Roma, porque el pueblo enfurecido estuvo a punto de lincharlo. Es que en esos años, el Papa Martín I, que había sucedido en el solio pontificio a Teodoro I en el 649, un verdadero hombre de Dios, de frágil salud y notable mansedumbre, que resumaba misericordia por todos sus poros, que atendía con abnegación a los desvalidos e irradiaba bondad por donde pasaba, sostenía un áspero enfrentamiento con el emperador porque éste pretendía favorecer al monotelismo, que es una herejía según la cual Jesús solo tenía voluntad divina, y por eso convocó el concilio de San Juan de Letrán, en el que los 105 obispos asistentes y San Martín I afirmaron tajantemente que Jesucristo también poseía voluntad humana y consecuentemente con esa posición el Papa excomulgó al monarca y a varios patriarcas de Oriente que apoyaban tal apostasía.
como el pueblo romano veneraba al Papa San Martín por su magnanimidad y comprobada santidad, Teodoro Calíope, el nuevo enviado del emperador Constante II, decidió raptar al pontífice y al amparo de la noche lo capturó y sometió al prisionero a un penoso viaje de 14 meses, en el que no le permitieron siquiera bañarse en todo ese lapso, a pesar de la disentería que lo atacó al poco tiempo de embarcar. Una vez en Constantinopla, el Papa San Martín fue exhibido públicamente encadenado por el cuello, despojado de sus vestiduras y casi desnudo lo pasearon por toda la ciudad, mientras la muchedumbre enardecida lo escupía y lo ofendía. Luego de torturarlo, lo llevaron sangrando al tribunal y sin dejarle pronunciar una sola palabra, lo condenaron a muerte. A la espera de la ejecución, lo confinaron en una mazmorra durante 3 meses, a pan y agua y sin poder hablar absolutamente con nadie. Pero uno de los excomulgados, el patriarca Pablo, que estaba a punto de morir, arrepentido, intercedió ante el emperador, quien le perdonó la vida al Papa San Martín y lo envió al destierro de Quersoneso, en donde tuvo que vivir a la intemperie y abandonado por todos, aun por sus fieles y por sus sacerdotes. Por culpa de esa condición, más los suplicios a los que fue sometido durante los 3 años del aberrante proceso, quedó prácticamente en los huesos y murió absolutamente desamparado en el año 656. Así, por derecho propio, San Martín fue inscrito en el libro de los santos como el último papa mártir de la Iglesia. Por eso hoy, 13 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que nos dé la valentía suficiente para defender con denuedo, como el Papa San Martín, la doctrina de la Iglesia. Este es el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Que lo disfruten. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, les dejamos con esta bella canción titulada Resucitó, de su cantautor y nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va.
embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida, angustiada ella está, va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó. Corriendo a toda prisa, van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya, Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, Él resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, Él resucitó de los muertos. Jesús resucitó, resucitó. Y de esta forma hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.